En el momento más crucial del juicio, el abogado estrella desapareció sin dejar rastro. Lo que nadie esperaba era que la mujer que limpiaba los baños se levantara y dijera: «Yo defenderé a este hombre». El millonario casi se desmayó. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y al final del video, dime qué fue lo que más te gustó. Silencio en la sala. La voz resonante de la jueza Patricia Morales cortó como una navaja el murmullo nervioso que llenaba el Tribunal Superior de Justicia Metropolitana. Era el juicio más esperado del año, y todos los asientos estaban ocupados por periodistas, curiosos y personalidades importantes de la ciudad. En el banquillo de los acusados se encontraba Carlos Mendoza, uno de los hombres más ricos del país. Su empresa, Constructora Mendoza y Asociados, había edificado la mitad de los rascacielos de la capital, pero ahora estaba acusado de corrupción masiva, lavado de dinero y fraude contra el Estado por más de 50 millones de dólares. Carlos lucía impecable en su traje de seda italiana, que costaba más que el salario anual de la mayoría de personas presentes en esa sala. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás y su reloj de oro contrastaban brutalmente con las esposas que adornaban sus muñecas. Sin embargo, su expresión era de absoluta confianza, casi arrogancia. Sabía que tenía al mejor abogado de la ciudad defendiéndolo. Ricardo Santos era una leyenda en los tribunales. Jamás había perdido un caso importante y su bufete, Santos & Partners Legal, era conocido por conseguir absoluciones imposibles para clientes adinerados. Vestía un traje negro impecable y portaba un maletín de cuero que valía más que un automóvil nuevo. «El Estado está representado por el fiscal Miguel Torres», anunció la jueza, señalando al hombre de mediana edad que se levantó con determinación. Torres era conocido por su tenacidad y por no dejarse intimidar por abogados famosos o clientes poderosos. En las esquinas de la sala, casi invisibles para los presentes, se encontraban las empleadas de limpieza que mantenían el tribunal impecable. Una de ellas era Elena Vargas, una mujer que vestía el uniforme azul de la empresa Servicios de Limpieza Continental. Nadie le prestaba atención mientras organizaba silenciosamente los suministros de limpieza en un rincón, pero sus ojos seguían cada palabra del procedimiento con una intensidad que contrastaba con su aparente desinterés. «Señor Santos», dijo la jueza, «proceda con su declaración inicial». Ricardo se levantó con la confianza de quien ha ganado cientos de casos similares. «Honorable jueza, miembros del jurado, hoy demostraremos que mi cliente, Carlos Mendoza, es víctima de una conspiración orquestada por competidores envidiosos y políticos corruptos que buscan destruir a un empresario exitoso». Las palabras sonaban convincentes, pero Elena notó algo extraño en la voz del abogado. Un temblor apenas perceptible, gotas de sudor que comenzaban a formarse en su frente a pesar del aire acondicionado. Había algo que no estaba bien. Carlos observaba a su abogado con total confianza. Había pagado 5 millones de dólares por esta defensa y esperaba que Ricardo trabajara el mismo milagro que había hecho con otros clientes multimillonarios que habían enfrentado cargos similares. «Los documentos presentados por la Fiscalía», continuó Ricardo, «son fabricaciones grotescas diseñadas para...». Pero su voz se detuvo abruptamente. Su rostro se había puesto pálido como papel y sus manos temblaban mientras sostenía los papeles. El fiscal Torres se levantó, aprovechando la pausa. «Honorable jueza, tengo evidencia irrefutable que demuestra que el señor Mendoza no solo robó dinero del Estado, sino que sobornó a funcionarios públicos para obtener contratos millonarios de construcción». En ese momento, algo extraordinario sucedió. El teléfono de Ricardo comenzó a vibrar insistentemente. Lo miró y su rostro se descompuso completamente. Sin decir una palabra, comenzó a recoger sus papeles con movimientos erráticos y desesperados. «Señor Santos», preguntó la jueza, visiblemente confundida. «¿Se encuentra bien?» Ricardo no respondió. Siguió empacando sus documentos con una urgencia que rayaba en el pánico. Carlos lo observaba con incredulidad creciente. «Ricardo, ¿qué está haciendo?», susurró Carlos, pero su abogado no le prestó atención. En menos de 2 minutos algo impensable ocurrió. Ricardo Santos, el abogado más exitoso de la ciudad, cerró su maletín
y se dirigió hacia la puerta de la sala sin decir una palabra. «Señor Santos», gritó la jueza, «no puede abandonar la sala en medio del juicio». Pero Ricardo ya había desaparecido por la puerta, dejando atrás un silencio ensordecedor. Carlos se quedó completamente solo, sin representación legal, enfrentando cargos que podrían enviarlo a prisión por décadas. El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un rugido de voces confundidas. Los periodistas tomaban fotos frenéticamente. Los espectadores se levantaban de sus asientos para ver mejor, y el caos comenzó a apoderarse del tribunal. «¡Orden! ¡Orden en la sala!», gritaba la jueza Morales golpeando su mazo repetidamente. Carlos sentía como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. Sin abogado, estaba completamente indefenso contra las acusaciones del fiscal. Sus $5 millones habían desaparecido junto con Ricardo, y ahora enfrentaba la posibilidad real de perder todo. «Honorable jueza», dijo el fiscal Torres aprovechando la situación, «solicito que procedamos con el juicio. El acusado ha tenido tiempo suficiente para preparar su defensa». «Eso es imposible», gritó Carlos levantándose de su asiento. «No puedo defenderme sin abogado. Exijo un aplazamiento». «Señor Mendoza», respondió la jueza con severidad, «usted tuvo la oportunidad de contratar representación legal. No es culpa de este tribunal que su abogado haya decidido abandonar el caso». En ese momento de desesperación absoluta, cuando Carlos sentía que todo estaba perdido, una voz suave pero firme resonó desde el fondo de la sala. «Honorable jueza, yo puedo defender al señor Mendoza». Todos los ojos se volvieron hacia la fuente de esa voz. Era Elena, la mujer de limpieza que había dejado su carrito y caminaba lentamente hacia el frente de la sala. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. 200 personas observaban incrédulas como una empleada de limpieza se ofrecía a defender a uno de los hombres más ricos del país. Carlos la miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Usted? ¿Está bromeando?» «No estoy bromeando, señor Mendoza», respondió Elena con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que la rodeaba. «Puedo representarlo ante este tribunal». La risa que brotó de Carlos fue amarga y desesperada. «Señora, usted limpia baños. No sabe nada sobre leyes, menos sobre casos complejos como este». «Honorable jueza», intervino el fiscal Torres, claramente divertido por la situación. «Esto es ridículo. Una empleada de limpieza no puede representar a nadie en un juicio de esta magnitud». Pero la jueza Morales levantó la mano para silenciar las protestas. Había algo en la postura de Elena, en la confianza con la que se dirigía al tribunal, que despertó su curiosidad. «Señora», comenzó la jueza. «Elena Vargas», respondió ella, acercándose más al estrado. «Señora Vargas, ¿está usted calificada para ejercer como abogada defensora?» Elena alcanzó el bolsillo de su uniforme y sacó algo que nadie esperaba, una credencial oficial. «Sí, honorable jueza. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Nacional con especialización en Derecho Penal. Mi número de colegiatura es activo y vigente». El silencio en la sala se intensificó hasta volverse casi palpable. Carlos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El fiscal Torres frunció el ceño, claramente sorprendido. Los periodistas comenzaron a tomar fotos frenéticamente. «Además», continuó Elena con una voz que había adquirido una autoridad completamente nueva, «tengo 15 años de experiencia en casos de corrupción y lavado de dinero. He ganado casos en este mismo tribunal». La jueza Morales examinó la credencial cuidadosamente. «Sus documentos parecen estar en orden, señora Vargas, pero debo preguntarle, si usted es abogada, ¿por qué está trabajando como empleada de limpieza?» Elena respiró profundamente antes de responder. «Porque, honorable jueza, hace tiempo tomé una decisión que me costó mi carrera. Denuncié un esquema de corrupción en el que estaban involucrados jueces, fiscales y abogados prominentes. Como resultado, fui expulsada de todos los bufetes importantes y mi reputación fue destruida sistemáticamente». La sala erupcionó en murmullos. Era una revelación que nadie había visto venir. «Pero mi licencia sigue siendo válida», continuó Elena, «y tengo derecho a ejercer la abogacía. Si el señor Mendoza acepta mi representación, estoy preparada para defenderlo con la misma dedicación que he puesto en todos mis casos».
Carlos la observaba con una mezcla de incredulidad y desesperación. Era la situación más surrealista de su vida. El hombre que había despreciado a Elena por ser solo una empleada de limpieza, ahora dependía de ella para evitar la prisión. «Señor Mendoza», dijo la jueza, «¿acepta la representación de la señora Vargas?» Carlos miró alrededor de la sala, buscando alguna alternativa, alguna salida, pero no había nadie más. Era Elena o la prisión. «Yo», comenzó, su voz quebrándose por primera vez en años. El fiscal Torres se levantó nuevamente. «Honorable jueza, esto es irregular en extremo. ¿Cómo sabemos que esta supuesta abogada no está confabulada con el acusado?» Elena se volvió hacia Torres con una mirada que podría haber cortado acero. «Fiscal Torres, no he hablado jamás con el señor Mendoza antes de este momento. No lo conozco personalmente y él ciertamente no me conoce a mí. Mi ofrecimiento es puramente profesional, basado en mi juramento como abogada de garantizar que todo ciudadano tenga derecho a una defensa adecuada». La respuesta fue tan profesional y convincente que incluso Torres tuvo que admitir que tenía sentido. «Señor Mendoza», repitió la jueza con impaciencia, «necesito su respuesta. ¿Acepta o no la representación de la señora Vargas?» Carlos miró una última vez a Elena. La mujer que había ignorado completamente durante meses, que había visto limpiar su oficina sin siquiera reconocer su existencia, ahora era su única esperanza de libertad. Con una voz apenas audible respondió, «Acepto». Elena asintió profesionalmente. «Honorable jueza, solicito un receso de 2 horas para revisar el expediente y preparar mi estrategia de defensa». «Concedido», respondió la jueza, golpeando su mazo. «Regresaremos en 2 horas». Mientras la sala se vaciaba gradualmente, Carlos permaneció sentado, todavía procesando lo que había ocurrido. La mujer de limpieza que había subestimado completamente era ahora la única persona entre él y una celda de prisión. Elena se acercó a él con el expediente en las manos. «Señor Mendoza, tenemos mucho trabajo que hacer y muy poco tiempo. Espero que esté preparado para confiar en mí completamente, porque su libertad depende de ello». Carlos asintió lentamente, dándose cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre. La sala de reuniones reservada para abogados defensores parecía diminuta comparada con la magnitud del caso que Elena tenía ahora entre sus manos. Cajas llenas de documentos se apilaban sobre la mesa de madera gastada, evidencias que podrían enviar a Carlos Mendoza a prisión por el resto de su vida. Elena había trocado su uniforme de limpieza por un traje negro modesto que guardaba en su casillero personal. Era el mismo traje que había usado en su último caso años atrás, cuando su carrera legal llegó a un final abrupto. Le quedaba un poco holgado ahora, pero conservaba la elegancia profesional que la había caracterizado en sus mejores tiempos. Carlos se encontraba sentado al otro lado de la mesa, observando con fascinación mezclada con incredulidad cómo Elena revisaba cada documento con la precisión de una cirujana. Sus movimientos eran metódicos, profesionales, completamente diferentes a la mujer silenciosa que había visto limpiar oficinas durante meses. «Esto está mal», murmuró Elena, frunciendo el ceño mientras examinaba una serie de contratos. «Muy mal. ¿Qué quiere decir?», preguntó Carlos, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de él nuevamente. Elena levantó la mirada, y por primera vez Carlos pudo ver la intensidad que brillaba en sus ojos. «Señor Mendoza, estos documentos que presenta la Fiscalía, algunos han sido alterados». «¿Alterados? ¿Cómo es posible?». «Mire esto». Elena señaló una serie de números en un contrato. «Las cifras han sido modificadas digitalmente. Puedo verlo porque trabajé durante años con documentos forjados. Hay inconsistencias en la fuente tipográfica, espaciado irregular entre números, y la calidad del papel no coincide con las fechas supuestas». Carlos se inclinó hacia adelante, estudiando los papeles que Elena le mostraba. «Está diciendo que alguien falsificó evidencias contra mí». «Es exactamente lo que estoy diciendo. La pregunta es quién y por qué». En ese momento, Elena abrió otra caja de documentos y encontró algo que la hizo palidecer instantáneamente. Era una fotografía en blanco y negro de ella misma, mucho más joven, saliendo de un tribunal con expresión triunfante. Carlos alcanzó a ver la imagen.
¿Esa es usted? Elena asintió lentamente. Hace muchos años. Ese fue mi último caso ganado antes de que todo se viniera abajo. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Carlos, genuinamente curioso por primera vez desde que la conocía. Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo memorias dolorosas. Estaba defendiendo a un empresario acusado de lavado de dinero. Durante la investigación, descubrí que varios jueces, fiscales y abogados prominentes estaban siendo sobornados por una red de corrupción que involucraba contratos del gobierno. ¿Y qué hizo? Lo que cualquier abogado ético debería hacer. Denuncié todo ante las autoridades competentes. Presenté evidencias, testimonios, documentos bancarios que probaban el esquema de corrupción. Carlos se quedó callado, esperando que ella continuara. El problema, Elena siguió con voz quebrada, es que las autoridades competentes eran parte del mismo esquema que estaba denunciando. La revelación golpeó a Carlos como un martillo. ¿Todos estaban involucrados? No todos, pero sí los suficientes para destruir mi carrera. En cuestión de semanas, fui acusada de fabricar evidencias, de extorsión, de conducta no profesional. Mi licencia fue suspendida temporalmente. Mis clientes me abandonaron y mi reputación fue destruida sistemáticamente. Elena abrió otro documento y su mano comenzó a temblar. Mire esto, señor Mendoza. ¿Ve este nombre aquí? Carlos leyó donde señalaba a Elena. Juez Rodrigo Herrera. ¿Lo conoce? Él fue quien presidió mi audiencia disciplinaria. El mismo hombre que yo había denunciado por recibir sobornos me juzgó por conducta impropia. ¿Puede imaginar la ironía? Eso es injusto más allá de toda descripción. La justicia no siempre es justa, señor Mendoza. A veces los que deberían proteger la ley son quienes más la violan. Elena siguió revisando documentos, pero Carlos notó que sus ojos se habían llenado de lágrimas. ¿Por qué siguió siendo abogada después de todo eso? Porque jamás perdí mi licencia permanentemente. La suspensión fue temporal, y cuando intenté regresar, nadie quería contratarme. Me convertí en persona non grata en todos los bufetes importantes. ¿Y su familia? ¿Cómo reaccionaron? Elena se detuvo completamente, y Carlos vio cómo una lágrima rodaba por su mejilla. Mi esposo me dejó. Dijo que había arruinado nuestro futuro por ser demasiado idealista. Mis colegas me dieron la espalda. Amigos de años dejaron de devolverme las llamadas. ¿Tiene hijos? Tengo una hija, Sofía. Elena se limpió los ojos con el dorso de la mano. Ella tenía 12 años cuando todo pasó. Vio cómo su madre pasó de ser una abogada respetada a una paria social. Vio cómo perdimos nuestra casa, nuestro auto, todo. Carlos sintió una punzada de culpa que no había experimentado en años. ¿Dónde está ella ahora? Estudia medicina en la Universidad Estatal. Trabaja a tiempo completo para pagarse los estudios porque yo no puedo costearlos. Limpiando oficinas de noche, apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. ¿Por qué no me contó esto antes? Quiero decir, cuando trabajaba en mi oficina, Elena lo miró directamente a los ojos. ¿En serio me hubiera escuchado, señor Mendoza? Habría creído que la mujer que limpiaba sus baños una vez fue una de las abogadas penalistas más prometedoras del país. Carlos se quedó sin palabras porque sabía que ella tenía razón. Jamás le habría prestado atención. Además, continuó Elena, aprendí que a veces es mejor ser subestimada que ser atacada. Como empleada de limpieza, era invisible. Nadie me veía como una amenaza. En ese momento, alguien tocó la puerta de la sala. Era un hombre joven vestido con un traje barato, quien entró nerviosamente. «Disculpe, ¿es usted la abogada Vargas?», preguntó el joven. «Sí, ¿quién pregunta?». «Soy Daniel Ruiz, periodista de investigación del Diario Nacional. Necesito hablar con usted urgentemente». Elena frunció el ceño. «Estoy en medio de preparar una defensa, señor Ruiz. No tengo tiempo para entrevistas». «No es para una entrevista». Daniel se acercó y bajó la voz. «Es sobre por qué Ricardo Santos huyó del tribunal». Tanto Elena como Carlos se enderezaron inmediatamente. «¿Qué sabe usted?», preguntó Elena. Daniel miró hacia ambos lados, como asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Recibió una llamada que lo amenazaba. Alguien le dijo que si no abandonaba el caso, iban a publicar evidencias de sus propios crímenes. «¿Qué tipo de crímenes?», preguntó Carlos. «Lavado de dinero, soborno a jueces, manipulación de testimonios».
Santos no es el abogado limpio que aparenta ser. Elena se levantó abruptamente. ¿Tiene pruebas de esto? Daniel sacó una grabadora pequeña de su bolsillo. Grabé la conversación telefónica que recibió Santos antes de huir. Tengo contactos en su bufete. Reprodúzcala, ordenó Elena. La grabación comenzó a sonar. Era una voz distorsionada, claramente modificada electrónicamente. Santos, tienes 15 minutos para abandonar ese tribunal o publicamos todas las transferencias bancarias que recibiste de Constructora del Pacífico. También tenemos las grabaciones donde admites haber sobornado al juez Herrera. El nombre del juez Herrera hizo que Elena palideciera nuevamente. Hay más, continuó la voz en la grabación. Sabemos que falsificaste documentos en el caso Mendoza. Si no desapareces ahora mismo, mañana estarás en la cárcel junto con tu cliente. La grabación terminó, dejando un silencio pesado en la sala. ¿Quién hizo esa llamada?, preguntó Elena. No lo sabemos, admitió Daniel, pero hay algo más que debes saber. Encontré conexiones entre el caso de corrupción que usted denunció años atrás y este caso actual. ¿Qué tipo de conexiones? Daniel abrió una carpeta llena de documentos. Las mismas empresas fantasma que usaron para lavar dinero en el esquema que usted expuso están apareciendo ahora en las acusaciones contra el señor Mendoza. Elena estudió los documentos rápidamente. Esto significa que alguien está usando el mismo método de operación. Las mismas cuentas bancarias offshore, las mismas estructuras corporativas, incluso los mismos abogados testaferros. Carlos intervino. ¿Está diciendo que yo estoy siendo inculpado por crímenes que cometió otra persona? Es exactamente lo que estoy diciendo, respondió Daniel. Y creo que la persona que realmente está detrás de todo esto quiere silenciar a la única abogada que podría exponer la verdad nuevamente. Elena se sentó lentamente, procesando toda la información. Me están tendiendo una trampa. Quieren que defienda a Carlos para poder destruirme definitivamente esta vez. ¿Pero por qué?, preguntó Carlos. Porque nunca dejé de investigar el esquema de corrupción original. Durante todos estos años, mientras trabajaba como empleada de limpieza, seguí reuniendo evidencias. Escuchaba conversaciones, fotografiaba documentos que encontraba en las oficinas que limpiaba. Elena abrió su bolsa personal y sacó una pequeña cámara digital. Tengo años de evidencias aquí. Conversaciones entre ejecutivos, documentos que dejaban sobre escritorios, reuniones que presenciaba mientras limpiaba alrededor. ¿Ha estado investigando todo este tiempo?, preguntó Carlos impresionado. Nunca dejé de ser abogada en mi corazón, señor Mendoza. Solo cambié mi estrategia. Como empleada de limpieza, tenía acceso a información que jamás podría obtener como abogada. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué planea hacer ahora? Elena miró los documentos esparcidos sobre la mesa, luego a Carlos y finalmente a Daniel. Voy a defender a Carlos con todo lo que tengo, pero más importante aún, voy a usar este juicio para exponer a los verdaderos criminales. ¿Está segura? Podría ser muy peligroso, advirtió Daniel. Ya perdí todo una vez por hacer lo correcto. No voy a dejar que destruyan a otra persona inocente mientras los verdaderos culpables andan libres. Carlos la observaba con una admiración creciente. La mujer que había ignorado y despreciado era la persona más valiente que había conocido jamás. «Elena», dijo Carlos usando su nombre por primera vez, «¿por qué está haciendo esto por mí? Yo no fui amable con usted cuando trabajaba en mi oficina». Elena sonrió tristemente. «Porque todos merecen una segunda oportunidad, señor Mendoza. Y porque a veces defender a otros es la única manera de defendernos a nosotros mismos». El tiempo del receso se agotaba rápidamente, pero Elena ya tenía un plan. No solo iba a defender a Carlos, iba a usar este juicio para revelar la verdad que había estado buscando durante años. Mientras regresaban al tribunal, Carlos se dio cuenta de que su vida estaba en manos de una mujer extraordinaria que había renacido de las cenizas de su propia destrucción. El murmullo ensordecedor que llenaba la sala del tribunal se detuvo abruptamente cuando Elena entró por las puertas principales. Ya no era la mujer invisible que limpiaba en las esquinas, ahora caminaba con la confianza de una profesional que había encontrado su propósito nuevamente. Carlos la siguió de cerca, todavía procesando la transformación radical que había presenciado durante el receso. La misma mujer que había visto pasar desapercibida durante meses,
ahora portaba una carpeta llena de evidencias que podrían cambiar el curso de toda su vida. «Señoras y señores», anunció la jueza Morales mientras golpeaba su mazo, «reanudamos la sesión. Abogada Vargas, ¿está lista para proceder?» Elena se levantó con una elegancia que nadie en esa sala había visto jamás en ella. «Sí, honorable jueza. Pero antes de comenzar mi defensa, necesito hacer una revelación crucial ante este tribunal». El fiscal Torres frunció el ceño, claramente molesto por los retrasos. «Honorable jueza, esto es irregular. La defensa no puede hacer revelaciones sin previo aviso». «Fiscal Torres». Elena se volvió hacia él con una mirada que helaba la sangre. «Lo que estoy a punto de revelar es pertinente directamente a la integridad de este caso y a la legitimidad de las evidencias que usted ha presentado». La jueza se inclinó hacia adelante, intrigada. «Proceda, abogada Vargas». Elena caminó hasta el centro de la sala, donde todos pudieran verla claramente. Durante los últimos años, mientras trabajaba como empleada de limpieza en varios edificios corporativos de esta ciudad, he sido testigo involuntario de múltiples conversaciones y documentos relacionados con esquemas de corrupción. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. «Como personal de limpieza», continuó Elena, «era completamente invisible para ejecutivos y abogados que discutían libremente sus actividades ilegales en mi presencia. Asumían que una simple empleada de limpieza no entendería la importancia de lo que estaban diciendo». Carlos observaba fascinado. Nunca había imaginado que Elena hubiera estado escuchando y documentando información durante todo el tiempo que trabajó en su oficina. Durante estos años, Elena sacó una pequeña grabadora digital de su maletín. «Documenté sistemáticamente conversaciones que revelaban un esquema masivo de lavado de dinero y corrupción que involucra a múltiples empresas, incluida Constructora del Pacífico». El nombre de esa empresa hizo que varios ejecutivos presentes en la sala se pusieran visiblemente nerviosos. «Honorable jueza». Elena activó la grabadora. «Esta conversación fue grabada hace 6 meses en las oficinas de Constructora del Pacífico, donde yo trabajaba limpiando de noche». La voz que salió de la grabadora era clara y reconocible. Era Rodrigo Herrera, el mismo juez corrupto que había arruinado la carrera de Elena años atrás. «Los contratos de Mendoza tienen que aparecer sucios», decía la voz de Herrera. «Necesitamos que parezca culpable de todo lo que nosotros hemos estado haciendo». «Es perfecto porque él es lo suficientemente arrogante como para parecer culpable». Una segunda voz respondió. «¿Y si contrata a Santos para defenderse?» «Santos está bajo nuestro control», rió Herrera. «Cuando llegue el momento, le daremos las opciones, huir o ir a prisión con Mendoza». El silencio en la sala era tan profundo que el zumbido de los fluorescentes parecía ensordecedor. Carlos sintió como si le hubieran golpeado el estómago con un martillo. «Hay más», anunció Elena cambiando a otra grabación. Esta vez era la voz de un ejecutivo de Constructora del Pacífico. «La empleada de limpieza nueva parece diferente a las otras. Hay algo en la forma como nos mira que me incomoda». «Relájate», respondió otra voz. «Es solo otra mujer desesperada que necesita trabajo. No representa ninguna amenaza». «Si tan solo hubieran sabido», pensó Carlos, que estaban hablando frente a la abogada que había estado más cerca que nadie de exponerlos años atrás. Elena continuó reproduciendo evidencias. Esta conversación específica fue grabada en el baño ejecutivo de la Torre Financiera Continental, donde yo trabajaba durante los fines de semana. La nueva grabación revelaba detalles específicos sobre cómo habían falsificado documentos para inculpar a Carlos. Tomamos los contratos reales de nuestras operaciones ilegales y simplemente cambiamos el nombre de la empresa por Mendoza Asociados. El idiota nunca se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Carlos sentía una mezcla de alivio y horror. Alivio porque finalmente entendía que había sido víctima de una conspiración, y horror por darse cuenta de cuán elaborado había sido el plan para destruirlo. El fiscal Torres se levantó abruptamente, su rostro rojo de ira. «Honorable jueza, esto es inadmisible. Estas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente». «Fiscal Torres». Elena se volvió hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estas grabaciones fueron obtenidas en espacios públicos por una ciudadana que estaba realizando su trabajo legal.
No se violó ninguna expectativa razonable de privacidad. Pero usted no informó a las personas que estaba grabando. Como empleada de limpieza, Elena alzó una ceja. Debería haber interrumpido conversaciones entre ejecutivos para informarles que, legalmente, cualquier cosa que dijeran en presencia de personal de servicio podía ser escuchada y recordada. La respuesta era tan legal y lógicamente sólida que incluso Torres tuvo que admitir que tenía sentido. La jueza Morales examinó las grabadoras cuidadosamente. Estas evidencias parecen ser legalmente obtenidas. Continúe, abogada Vargas. Elena sacó entonces una caja llena de fotografías. Durante mis años como empleada de limpieza, también documenté visualmente documentos que ejecutivos dejaban sobre escritorios, en impresoras y en basureros. Mostró una serie de fotografías que revelaban transferencias bancarias, contratos falsificados y comunicaciones entre jueces corruptos y empresarios. Una noche, Elena sostuvo una fotografía particularmente devastadora. Mientras limpiaba la oficina principal de Constructora del Pacífico, encontré este documento en la basura. La imagen mostraba un plan detallado para incriminar a Carlos, completo con fechas, montos específicos y una lista de cómplices que incluía al juez Herrera, al propio fiscal Torres y a Ricardo Santos. La sala estalló en caos. Periodistas gritaban preguntas, espectadores se levantaban de sus asientos y el fiscal Torres parecía a punto de desmayarse. «¡Orden! ¡Orden en la sala!», gritó la jueza Morales, golpeando su mazo repetidamente. Pero Elena no había terminado. «Hay una última evidencia que debo presentar», dijo, sacando una carpeta marcada como confidencial. «Hace 3 noches, mientras limpiaba la oficina del fiscal Torres». «Eso es imposible», gritó Torres. «Mi oficina tiene seguridad». «Su oficina». Elena sonrió fríamente. «Es limpiada todas las noches por empleadas de servicios de limpieza continental. La misma empresa para la que yo trabajo. Su personal de seguridad está tan acostumbrado a vernos que somos completamente invisibles». Elena abrió la carpeta y mostró una serie de documentos que hicieron que Torres se desplomara en su silla. «Estos documentos encontrados en su oficina personal, señor Torres, muestran transferencias bancarias por más de $2 millones recibidos de Constructora del Pacífico a cambio de fabricar evidencias contra Carlos Mendoza». La acusación era tan devastadora que el silencio se apoderó nuevamente de la sala. Carlos observaba todo con incredulidad total. Durante meses, había visto a Elena entrar y salir de su oficina, limpiando silenciosamente, mientras él continuaba con sus negocios sin prestarle la menor atención. Nunca imaginó que estaba frente a una investigadora brillante que estaba reuniendo evidencias que podrían salvar su vida. «¿Por qué?», preguntó Carlos, su voz quebrándose de emoción. «¿Por qué hizo todo esto?». Elena se volvió hacia él, y por primera vez desde que había comenzado su presentación, su máscara profesional se agrietó ligeramente. «Porque hace años», dijo con voz temblorosa, «cuando denuncié el primer esquema de corrupción, juré que si alguna vez tenía la oportunidad de evitar que destruyeran a otra persona inocente, lo haría. Pero arriesgó todo. Si la hubieran descubierto...». «Señor Mendoza», Elena se acercó a él, «durante años usted me vio como una empleada insignificante. Nunca imaginó que la mujer que limpiaba su oficina pudiera ser inteligente, educada o capaz de entender conversaciones complejas sobre negocios». Carlos asintió, sintiéndose profundamente avergonzado. «Esa invisibilidad», continuó Elena, «me dio el acceso perfecto para investigar. Pude entrar a oficinas, escuchar conversaciones, fotografiar documentos, todo porque nadie pensaba que una simple empleada de limpieza podría representar una amenaza». La jueza Morales intervino. «Abogada Vargas, estas evidencias cambian completamente este caso. ¿Está usted preparada para presentar cargos formales contra los verdaderos perpetradores?». «Sí, honorable jueza. Tengo evidencias suficientes para procesar al juez Rodrigo Herrera, al fiscal Miguel Torres y a los ejecutivos de Constructora del Pacífico por conspiración, lavado de dinero, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia». Torres se levantó débilmente. Esto es un malentendido. Yo solo... «¿Solo qué, señor Torres?», preguntó Elena. «¿Solo aceptó $2 millones para destruir la vida de un hombre inocente?».
En ese momento, las puertas de la sala se abrieron y entraron varios agentes de policía. «Jueza Morales», dijo el agente líder, «tenemos órdenes de arresto para Miguel Torres y Rodrigo Herrera basadas en las evidencias presentadas por la abogada Vargas». La sala estalló nuevamente en caos cuando Torres fue arrestado frente a todos. Su carrera, su reputación, todo se desmoronó en cuestión de minutos. Carlos observaba todo como si fuera una película surrealista. Hacía horas había estado enfrentando décadas de prisión y ahora los verdaderos criminales estaban siendo arrestados. «Elena», dijo usando su nombre con un respeto que jamás había sentido por nadie, «usted me salvó la vida». «No», Elena sonrió tristemente. «Usted me dio la oportunidad de salvar la mía. Durante años me sentí como un fracaso, como alguien que había perdido todo por hacer lo correcto. ¿Y ahora? Ahora sé que todo valió la pena, que los años de invisibilidad, de ser ignorada y despreciada, me llevaron exactamente al lugar donde necesitaba estar para hacer justicia». La jueza Morales golpeó su mazo una vez más. En vista de las evidencias presentadas, todos los cargos contra Carlos Mendoza son retirados inmediatamente. «Señor Mendoza, es usted libre de irse». Pero Carlos no se movió. Se quedó mirando a Elena, la mujer extraordinaria que había estado frente a él todo el tiempo sin que él lo supiera. «Elena, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. Cuando trabajaba en mi oficina, ¿alguna vez esperó que yo la notara, que reconociera quién era realmente?» Elena pensó por un momento antes de responder. «No, señor Mendoza. Aprendí hace mucho tiempo que ser subestimada puede ser la ventaja más poderosa que una persona puede tener». Carlos sintió lágrimas formándose en sus ojos por primera vez en décadas. La lección más importante de su vida había llegado de la persona que menos había valorado. Las cámaras de televisión y los reporteros se agolpaban fuera del Tribunal Superior de Justicia Metropolitana como una tormenta humana. La noticia había explotado por todo el país. Una empleada de limpieza había expuesto la red de corrupción más grande en la historia del sistema judicial nacional. Elena salía del tribunal caminando lentamente, todavía procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Durante años había soñado con este momento, pero ahora que había llegado, se sentía abrumada por las implicaciones de lo que había revelado. Carlos caminaba a su lado, pero mantenía una distancia respetuosa. Sabía que ya no tenía derecho a tratarla como empleada, pero tampoco sabía cómo relacionarse con la mujer que había resultado ser más inteligente y valiente que cualquier persona que hubiera conocido. «¡Señora Vargas!», gritaban los reporteros. «¿Cómo se siente al exponer este escándalo?». Elena se detuvo frente a las cámaras. «Me siento aliviada. Durante años, personas inocentes sufrieron mientras criminales operaban desde las sombras. ¿Qué mensaje tiene para otros en situación similar?». Elena respondió firmemente que ser subestimado puede ser tu mayor fortaleza y que nunca se rindan. Mientras Elena hablaba con los medios, Carlos observaba la transformación completa que había ocurrido frente a sus ojos. Esta no era la mujer silenciosa que había ignorado durante meses. Esta era una profesional brillante, una luchadora incansable, una heroína que había sacrificado años de su vida para hacer justicia. Su teléfono sonó insistentemente. Era Mariana Castillo, su asistente ejecutiva. «Señor Mendoza, ¿está bien? Las noticias están diciendo que fue absuelto de todos los cargos». «Sí, Mariana. Estoy libre, pero hay algo más importante que necesito hacer». «¿Qué cosa, señor?». Carlos miró a Elena, quien seguía respondiendo preguntas de los periodistas con una gracia y profesionalismo que lo dejaban sin aliento. «Necesito reparar el daño más grande que he causado en mi vida». Después de que Elena terminó con las entrevistas, Carlos se acercó tímidamente. «Elena, ¿podríamos hablar en privado?». Ella lo miró con curiosidad. «Por supuesto». Se dirigieron a una cafetería tranquila cerca del tribunal, lejos del caos mediático. Carlos pidió 2 cafés, pero ninguno de los dos los tocó. «Elena», comenzó Carlos, «necesito decirle algo que debería haber dicho hace mucho tiempo». «No necesita decir nada, señor Mendoza. Ya todo pasó». «No, sí necesito», insistió Carlos. «Durante todos los meses que usted trabajó en mi oficina, la traté como si fuera invisible. Peor que eso, la traté como si fuera menos que humana». Elena guardó silencio, permitiéndole continuar.
Había días en que usted estaba limpiando mi oficina y yo hablaba por teléfono como si usted no existiera. Nunca le pregunté su nombre, nunca le di las gracias, nunca reconocí que era una persona con sentimientos, sueños y una historia. Señor Mendoza, déjeme terminar, por favor. Carlos tenía lágrimas en los ojos. Usted arriesgó todo para salvarme. Arriesgó su seguridad, su trabajo, su vida, para defender a un hombre que la había tratado peor que basura. Elena sintió un nudo en la garganta. Lo hice porque era lo correcto. ¿Pero por qué? Después de cómo la traté, ¿por qué arriesgaría todo por mí? Elena miró por la ventana de la cafetería, observando a las personas que pasaban por la calle. Porque, señor Mendoza, cuando una persona pierde todo como me pasó a mí, aprende a reconocer cuando otra persona está siendo destruida injustamente. No es lo mismo. Yo tenía dinero, poder, recursos. Usted no tenía nada. Exactamente. Elena se volvió hacia él. Usted tenía todo lo que yo había perdido, pero al final estaba siendo víctima del mismo sistema corrupto que me había destruido a mí. Carlos se quedó callado por un momento, procesando sus palabras. ¿Elena me perdonará alguna vez? Ya lo perdoné, señor Mendoza. El perdón no es algo que doy o quito, es algo que escojo para liberar mi propio corazón. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era un número que no había visto en años, pero que reconoció inmediatamente. ¿Mamá? La voz del otro lado de la línea era joven, emocionada, llena de lágrimas. ¡Sofía! Elena se levantó de la mesa abruptamente. Mi amor, ¿dónde estás? Estoy viendo las noticias en la universidad, mamá. Todo el país está hablando de ti. Estoy tan orgullosa. Elena comenzó a llorar sin poder controlarse. Durante años había sentido que había fallado como madre, que su hija se avergonzaba de tener una madre que trabajaba limpiando baños. Sofía, mi niña, mamá, nunca dejé de estar orgullosa de ti. Incluso cuando perdiste todo, incluso cuando tuviste que trabajar como empleada de limpieza, siempre supe que eras la mujer más valiente del mundo. Las palabras de su hija partieron el corazón de Elena en 1000 pedazos. Durante años, había cargado con la culpa de haber arruinado la vida de su familia por hacer lo correcto. ¿Puedes venir al tribunal? Necesito verte. Ya estoy en camino, mamá. Salí de clases en cuanto vi las noticias. Elena colgó el teléfono y se desplomó en la silla, sollozando sin control. Carlos se sintió profundamente conmovido al ver la vulnerabilidad de esta mujer extraordinaria. ¿Su hija?, preguntó suavemente. Sí. Elena se limpió los ojos. Durante años pensé que había arruinado su vida, que la había privado de oportunidades, de una madre de la que pudiera sentirse orgullosa. Y ahora sé que tal vez hice lo correcto al enseñarle que luchar por la justicia vale más que cualquier comodidad material. 20 minutos después, una joven hermosa de poco más de 20 años entró corriendo a la cafetería. Era evidente que era hija de Elena. Tenía los mismos ojos inteligentes y la misma determinación en su postura. «Mamá». Sofía corrió directamente a los brazos de Elena. El abrazo entre madre e hija fue tan emotivo que Carlos sintió que estaba intruso presenciando algo sagrado. «Mi niña, mi niña». Elena repetía mientras abrazaba a su hija. «Te amo tanto. Mamá, lo que hiciste hoy, todo el país sabe ahora quién eres realmente. Saben que eres una heroína». «No soy ninguna heroína, Sofía. Solo soy una mujer que trató de hacer lo correcto». Sofía se separó de su madre y la miró directamente a los ojos. «Mamá, durante todos estos años, cada vez que alguien me preguntaba qué hacía mi madre, yo respondía con orgullo. Mi madre es una abogada que lucha por la justicia». Elena la miró confundida. «¿Pero cómo? Yo trabajaba limpiando para pagar mis estudios, sí, pero nunca dejaste de ser abogada en tu corazón. Nunca dejaste de luchar por lo que era correcto». Carlos observaba la escena sin poder evitar llorar también. Se dio cuenta de que había estado frente a una familia extraordinaria durante meses, sin siquiera darse cuenta. Sofía finalmente notó su presencia. «¿Usted es el señor Mendoza?» «Sí». Carlos se levantó nerviosamente. Yo soy el hombre que su madre salvó». Sofía lo estudió cuidadosamente. «Mi madre me contó sobre usted». Carlos se preparó para lo peor. «Imagino que no fueron cosas buenas». «Al contrario», Sofía sonrió.
Me dijo que usted era un hombre que había perdido el rumbo, pero que en el fondo tenía buen corazón. Carlos se quedó sin palabras. Incluso después de cómo la había tratado, Elena había hablado bien de él a su hija. Señor Mendoza, Sofía continuó, quiero agradecerle. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Porque le dio a mi madre la oportunidad de ser quien realmente es. Sin saberlo, usted le proporcionó el caso que necesitaba para demostrar que nunca había dejado de ser la abogada más brillante que conozco. Elena tomó la mano de su hija. Sofía, hay algo que debo decirte. Van a cambiar muchas cosas ahora. ¿Qué quieres decir? Elena miró hacia Carlos, quien asintió animándola a continuar. Bufetes de abogados de todo el país me han estado llamando. Quieren contratarme. Universidades quieren que dé conferencias. La Asociación Nacional de Abogados quiere ofrecerme un reconocimiento por mi contribución a la justicia. Sofía comenzó a llorar de felicidad. Mamá, eso es increíble. Significa que podrás dejar de trabajar noches para pagar la universidad. Podrás concentrarte completamente en tus estudios de medicina. ¿En serio? Carlos se aclaró la garganta. Si me permiten interrumpir, hay algo más. Ambas mujeres lo miraron. Abogada Vargas. Carlos se corrigió. Me gustaría ofrecerle el puesto de directora legal de Mendoza y Asociados, con un salario inicial de $50,000 mensuales, participación en las ganancias y un fondo completo para los estudios universitarios de Sofía. Elena se quedó sin aliento. Señor Mendoza, eso es demasiado generoso. No es generosidad, Carlos respondió seriamente. Es justicia. Es reconocer finalmente el valor de una persona extraordinaria que estuvo frente a mí todo este tiempo. Sofía abrazó a su madre nuevamente. ¿Vas a aceptar? Elena miró a Carlos con una expresión que él no pudo descifrar. Señor Mendoza, acepto su oferta, pero con una condición, la que sea. Quiero implementar un programa en su empresa donde empleados de limpieza, seguridad y servicios generales sean tratados con la misma dignidad y respeto que los ejecutivos. Quiero que nunca más alguien sea invisible en su empresa. Carlos sonrió con una emoción genuina que no había sentido en años. Acepto completamente. Elena finalmente sonrió también. Entonces, acepto ser su directora legal. Mientras madre e hija se abrazaban celebrando, Carlos se dio cuenta de que había recibido mucho más que una absolución legal. Había recibido la lección más importante de su vida, que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición social, sino por la grandeza de su carácter. 3 semanas después de los eventos en el tribunal, Elena caminaba por los elegantes pasillos de las oficinas ejecutivas de Mendoza y Asociados, pero esta vez no portaba un uniforme de limpieza ni un carrito lleno de suministros. Vestía un traje ejecutivo impecable y llevaba un maletín de cuero que contenía los documentos más importantes de la empresa. Su transformación física era notable, pero la transformación en cómo los demás empleados la trataban era aún más dramática. Secretarias que antes la ignoraban completamente, ahora la saludaban respetuosamente. Ejecutivos que nunca habían reconocido su existencia, ahora competían por obtener su atención. Sin embargo, no todo había sido fácil durante estas primeras semanas. Buenos días, doctora Vargas, la saludó Mariana Castillo cuando Elena llegó a su nueva oficina. Era la misma oficina donde había limpiado baños durante meses, pero ahora había sido completamente renovada como oficina de la directora legal. Buenos días, Mariana. ¿Cómo va la implementación del nuevo programa de dignidad laboral? Mariana vaciló antes de responder. Doctora, tenemos algunos desafíos. Elena se sentó en su escritorio ejecutivo, el mismo escritorio que había limpiado cientos de veces. ¿Qué tipo de desafíos? Algunos de los ejecutivos veteranos están resistiendo los cambios, especialmente el director de Recursos Humanos, Alejandro Vázquez. Elena conocía a Alejandro. Había sido una de las personas que más la había ignorado cuando trabajaba como empleada de limpieza. Incluso llegaba al extremo de hablar por teléfono, discutiendo temas confidenciales mientras ella limpiaba su oficina, como si fuera un mueble más. ¿Qué está haciendo exactamente? Está diciendo a otros gerentes que las nuevas políticas de tratar a todos con dignidad son pérdida de tiempo y productividad.
que usted está implementando cambios innecesarios por sentimientos personales. Elena sintió una familiar punzada de frustración, pero la controló rápidamente. Había aprendido a canalizar ese tipo de resistencia de manera constructiva. Programa una reunión con todos los directores para esta tarde. Es hora de que tengamos una conversación honesta. Mientras tanto, en su oficina privada, Carlos revisaba los números financieros de la empresa con una mezcla de preocupación y asombro. El escándalo de corrupción había tenido efectos inesperados en su negocio. Su teléfono sonó. Era Lucas Moreno, su contador principal. Señor Mendoza, tengo noticias mixtas sobre la situación financiera. Dime las malas primero. Hemos perdido aproximadamente el 30% de nuestros clientes corporativos. Muchas empresas no quieren asociarse con nosotros debido a toda la publicidad negativa del juicio. Carlos suspiró. ¿Y las buenas noticias? Las peticiones de ciudadanos comunes han aumentado un 1000%. La gente ve a la empresa como un símbolo de justicia y transparencia. Además, 3 organizaciones internacionales de derechos humanos quieren contratarnos para casos pro bono. ¿Pro bono? Trabajo gratuito para causas justas. Podría rehabilitar completamente la imagen de la empresa. Carlos pensó cuidadosamente. Meses atrás, habría rechazado inmediatamente cualquier trabajo que no generara ganancias sustanciales. Pero Elena le había enseñado que algunos valores eran más importantes que el dinero. Acepta los casos pro bono. Y Lucas, quiero que implementes un nuevo sistema donde un porcentaje de nuestros servicios siempre sea destinado a ayudar personas que no pueden pagar abogados. ¿Está seguro, señor? Eso reducirá significativamente las ganancias. Estoy seguro. Esa tarde, Elena se encontraba en la sala de conferencias principal esperando a los directores. Era la misma sala donde había visto celebrarse reuniones importantes mientras limpiaba silenciosamente alrededor de la mesa. Cuando entraron los ejecutivos, Elena notó inmediatamente las diferentes actitudes. Algunos parecían genuinamente interesados en escuchar lo que tenía que decir. Otros, especialmente Alejandro Vázquez, mostraban clara resistencia y resentimiento. Doctores, directores, Elena comenzó profesionalmente. Quiero discutir la implementación del nuevo programa de dignidad laboral. Alejandro se inclinó hacia atrás en su silla con una expresión de aburrimiento calculado. Doctora Vargas, con todo respeto, creo que está llevando esto demasiado lejos. Son solo empleados de limpieza y seguridad. No necesitan tratamiento especial. Un silencio tenso llenó la habitación. Elena mantuvo la calma, pero varios otros directores se movieron incómodos en sus asientos. Señor Vázquez, Elena respondió con voz firme. Durante meses, usted discutió información confidencial de la empresa en mi presencia mientras yo limpiaba su oficina. ¿Recuerda alguna de esas conversaciones? Alejandro se puso ligeramente pálido, pero mantuvo su postura arrogante. No veo la relevancia. Elena abrió su carpeta y sacó una grabadora pequeña. Una de esas conversaciones fue sobre el plan para despedir empleados veteranos para reducir costos, sin proporcionarles la indemnización completa que merecían según la ley. Reprodujo una grabación donde la voz de Alejandro era claramente audible. Si los despedimos técnicamente por reestructuración, podemos evitar pagar indemnizaciones completas. La empleada de limpieza está aquí, pero obviamente no entiende estos temas complejos. La cara de Alejandro se descompuso completamente. También tengo grabaciones, Elena continuó, donde usted discute estrategias para evitar promociones de empleadas mujeres, métodos para discriminar contra empleados de cierta edad y planes para manipular horarios para evitar pagar horas extras. Los otros directores observaban a Alejandro con horror creciente. Todo esto, Elena golpeó suavemente la mesa, fue discutido en presencia de una simple empleada de limpieza que supuestamente no podía entender conversaciones complejas. Alejandro intentó defenderse. Eso está fuera de contexto. ¿Fuera de contexto? Elena se levantó. Señor Vázquez, durante meses usted trató a empleados como objetos desechables, violó leyes laborales y discriminó sistemáticamente. Todo porque asumía que las personas a su alrededor no eran lo suficientemente inteligentes para entender o lo suficientemente importantes para importar. La directora de marketing, Lucía Telles, habló por primera vez.
Doctora Vargas, ¿qué propone que hagamos? Propongo que tratemos a cada empleado de esta empresa, sin importar su cargo, como un ser humano digno de respeto. Propongo que reconozcamos que la inteligencia y el valor no se determinan por uniformes o títulos. Elena miró directamente a Alejandro. Y propongo que cualquier directivo que no pueda adaptarse a estos valores básicos de dignidad humana, considere si este es el lugar correcto para él. En ese momento, Carlos entró a la sala. Había estado escuchando desde afuera. Disculpen la interrupción, dijo acercándose a la mesa, pero quiero que todos escuchen algo. Se dirigió directamente hacia donde estaba Alejandro. Señor Vázquez, está despedido. Efectivo inmediatamente. La sala se quedó en silencio absoluto. Además, Carlos continuó, cualquier directivo que tenga problemas para tratar a todos los empleados con dignidad básica puede entregar su renuncia ahora. Carlos se volvió hacia el resto del grupo. La doctora Vargas no solo salvó mi vida legal, sino que me enseñó la lección más importante que he aprendido jamás. Que el verdadero carácter se revela en cómo tratamos a las personas que creemos que no pueden ayudarnos o perjudicarnos. Lucía levantó la mano. Señor Mendoza, quiero expresar mi apoyo completo al programa de dignidad laboral. Uno por uno, los otros directores expresaron su apoyo también. Alejandro salió de la sala humillado y derrotado. Después de la reunión, Elena y Carlos quedaron solos en la sala de conferencias. Gracias, Elena le dijo. Sé que no fue fácil despedir a un director veterano. Elena, tengo algo que confesarle. Carlos se sentó pesadamente. Durante todos esos meses que usted trabajó aquí como empleada de limpieza, yo sí la notaba. Elena lo miró sorprendida. ¿Qué quiere decir? Me di cuenta de que era diferente a las otras empleadas. Notaba cómo organizaba documentos que otros habían dejado desordenados. Veía cómo prestaba atención a conversaciones de negocios. Incluso una vez la vi corrigiendo silenciosamente un error en un contrato que alguien había dejado sobre un escritorio. Elena se quedó sin palabras. Pero en lugar de preguntarme por qué una empleada de limpieza tenía esas habilidades, elegí ignorarlo. Elegí mantenerla en esa categoría de invisible porque era más cómodo para mí. ¿Por qué me está diciendo esto? Carlos la miró directamente a los ojos. Porque quiero que sepa que mi ignorancia hacia usted no fue accidental. Fue una decisión consciente de no ver su valor, porque reconocerlo habría requerido que cambiara mi forma de ver el mundo. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. Esa es la disculpa más honesta que me han dado jamás. No es una disculpa, Carlos respondió. Es una confesión y una promesa de que nunca más volveré a ser esa persona. En ese momento Mariana entró con noticias inesperadas. Señor Mendoza, doctora Vargas, hay un grupo de personas afuera que quieren hablar con ustedes. ¿Quiénes son?, preguntó Elena. Son empleadas de limpieza de otras empresas. Dicen que también han sido testigos de actividades ilegales y quieren ayuda para denunciarlas. Elena y Carlos se miraron con comprensión inmediata. Lo que había comenzado como un caso individual se estaba convirtiendo en un movimiento. Háganlas pasar, dijo Elena. Tenemos trabajo que hacer. Cuando las mujeres entraron, Elena vio en sus rostros la misma determinación silenciosa que había llevado en su corazón durante años. Eran guerreras invisibles, todas ellas, listas finalmente para hacerse ver. Señoras, Elena las saludó con respeto profundo. Díganme, ¿están listas para cambiar el mundo? Las sonrisas que aparecieron en los rostros de esas mujeres le dijeron todo lo que necesitaba saber. La revolución apenas estaba comenzando. Las 7 mujeres que esperaban en la sala de recepción de Mendoza y Asociados representaban algo que Elena jamás había imaginado posible. Un ejército silencioso de testigos invisibles que habían estado observando y documentando crímenes durante años. La primera en hablar fue Carmen Morales, una mujer de mediana edad con manos callosas y ojos determinados. Doctora Vargas, trabajo limpiando en Torre Empresarial del centro durante 5 años. He visto cosas que podrían meter a mucha gente importante en la cárcel. Elena se sentó frente a ellas, recordando vívidamente cómo se había sentido sola durante tantos años, creyendo que era la única que había presenciado actividades ilegales mientras trabajaba. ¿Qué tipo de cosas han visto?, preguntó Elena suavemente. María González, la más joven del grupo, levantó una mano tímidamente.
Yo limpio en el Banco Internacional Metropolitano. Escucho conversaciones sobre transferencias de dinero a cuentas en paraísos fiscales. Toman fotos de documentos que dejan en escritorios. Otra mujer, Rosa Delgado, agregó: trabajo en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas. Los funcionarios hablan sobre contratos amañados como si fuera lo más normal del mundo. Piensan que porque limpio baños, soy tonta. Elena sintió un nudo en el estómago. Lo que estas mujeres estaban describiendo era un sistema de corrupción que abarcaba todo el sector público y privado de la ciudad. Carlos, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Señoras, ¿están dispuestas a testificar oficialmente sobre lo que han presenciado? Carmen lo miró directamente a los ojos. Señor Mendoza, todas nosotras perdemos nuestros trabajos si hacemos esto. Todas tenemos familias que dependen de nuestros salarios. Entiendo perfectamente, Elena intervino. Yo perdí mucho más que un trabajo cuando denuncié corrupción la primera vez. En ese momento, Mariana Castillo, la asistente ejecutiva que había trabajado en la empresa durante años, entró con una expresión preocupada. Doctora Vargas, señor Mendoza, hay una situación urgente. Acaba de llegar el fiscal general del Estado. Elena y Carlos se miraron con alarma. ¿El fiscal general? ¿Qué quiere? Dice que necesita hablar inmediatamente con la doctora Vargas sobre irregularidades en su conducta profesional. El aire en la habitación se volvió tenso inmediatamente. Elena sabía exactamente lo que esto significaba. Las fuerzas corruptas que había expuesto estaban contraatacando. Señoras, Elena se volvió hacia las empleadas de limpieza. Van a presionar mucho para que se queden calladas. ¿Están seguras de que quieren continuar? Carmen se levantó con determinación. Doctora Vargas, hemos estado calladas toda nuestra vida. Vimos cómo la destruyeron a usted por hablar, y eso nos enseñó que quedarse calladas no nos protege realmente. Es cierto, agregó María. Si no hablamos ahora, estos criminales seguirán operando para siempre. Nuestros hijos crecerán en un mundo donde la corrupción es normal. Elena sintió lágrimas de emoción formándose en sus ojos. Estas mujeres valientes estaban dispuestas a arriesgar todo por la justicia. Muy bien. Elena se enderezó con renovada determinación. Vamos a enfrentar al fiscal general juntos. 10 minutos después, Elena se encontraba en la sala de conferencias principal frente a un hombre imponente de 60 años, vestido con un traje impecable. El fiscal general, Alberto Peña, era conocido por su reputación intimidatoria y por no haber perdido jamás una batalla legal importante. Doctora Vargas, comenzó Peña con voz autoritaria, he venido personalmente porque las acusaciones que usted ha hecho han causado un daño irreparable al sistema judicial de nuestro estado. Daño irreparable. Elena respondió calmadamente. ¿Se refiere al daño de exponer criminales que operaban desde posiciones de poder? Me refiero. Peña se inclinó hacia adelante amenazadoramente. Al daño de una abogada que usa métodos cuestionables para obtener evidencias, destruyendo la carrera de profesionales respetados, basándose en grabaciones obtenidas ilegalmente. Carlos, quien había estado observando en silencio, intervino. Fiscal general, esas evidencias fueron obtenidas legalmente por una ciudadana que estaba realizando su trabajo. Señor Mendoza, Peña se volvió hacia él. Usted está siendo manipulado por una mujer que tiene motivos personales de venganza contra el sistema. Ella perdió su carrera por incompetencia y ahora está usando su caso para vengarse. Las palabras golpearon a Elena como puñetazos, pero mantuvo la compostura. ¿Incompetencia? Elena se levantó lentamente. Fiscal general, ¿ha revisado realmente el expediente de mi caso original? He revisado lo suficiente para saber que fue expulsada del ejercicio profesional por conducta no ética. Elena abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Esta es la documentación completa de mi caso original, incluidas las evidencias que presenté sobre corrupción y las amenazas que recibí por presentarlas. Puso los documentos sobre la mesa frente a Peña. También incluye las grabaciones donde el juez Rodrigo Herrera, quien ahora está arrestado, admite haber falsificado los cargos contra mí para silenciarme. La expresión de Peña cambió ligeramente, pero mantuvo su postura agresiva. Además, Elena sacó una grabadora final. Tengo evidencias de múltiples funcionarios involucrados en esta red.
La grabación que reprodujo contenía conversaciones devastadoras de varios oficiales, incluido el mismo fiscal general, discutiendo pagos ilegales. En ese momento, Carmen Morales entró a la sala. «Soy yo quien documenté estas conversaciones, fiscal general, y no estoy sola». Elena miró directamente a Peña. «Estas mujeres representan una red de 140 empleadas que han estado documentando crímenes en toda la ciudad. Bancos, ministerios, corporaciones, todos vigilados por testigos invisibles». Carlos se dio cuenta de la magnitud de lo que Elena había logrado. No solo había expuesto un caso individual, había organizado el mayor operativo de investigación ciudadana en la historia del país. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Peña débilmente. «Queremos que haga su trabajo». Elena respondió firmemente. «Queremos que procese a los criminales reales en lugar de perseguir a las personas que los exponen». En ese momento, Mariana entró nuevamente con noticias urgentes. «Doctora Vargas, hay periodistas de 5 países diferentes afuera. La historia se ha vuelto internacional». Elena miró por la ventana y vio una multitud de reporteros, cámaras y camionetas de noticias. La historia había trascendido las fronteras nacionales. «Fiscal general», Elena se volvió hacia Peña una última vez. «Usted tiene 2 opciones. Puede liderar la investigación más grande contra la corrupción en la historia de nuestro país, o puede explicar a esos periodistas internacionales por qué está protegiendo a criminales». Peña se quedó en silencio durante varios minutos, procesando sus opciones limitadas. Finalmente habló con voz derrotada. «¿Qué necesitan de mi oficina? Acceso completo a expedientes, protección para testigos y un compromiso público de que ninguna de estas mujeres será perseguida por hacer lo correcto. Tienen mi palabra». Después de que Peña se fue, Elena se quedó sola con Carlos y las 7 mujeres valientes que habían cambiado todo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó María. Elena sonrió por primera vez en semanas. «Ahora cambiamos el mundo». Carlos observaba a Elena con una admiración que crecía cada día. «Elena, ¿se da cuenta de lo que ha logrado? No lo hice sola». Elena miró a las mujeres que la rodeaban. «Lo hicimos todas juntas. Cada empleada de limpieza que tuvo el valor de documentar lo que vio, cada testigo que decidió hablar, cada persona que eligió la justicia por encima de la comodidad». Carmen se acercó a Elena y la abrazó. «Doctora Vargas, usted nos enseñó que ser invisible puede ser una fortaleza. Y ustedes me enseñaron». Elena respondió con lágrimas en los ojos, «que nunca estuve realmente sola». Mientras las mujeres se preparaban para salir y enfrentar a los medios internacionales, Elena se dio cuenta de que había logrado algo que jamás había soñado posible. No solo había recuperado su carrera, sino que había inspirado un movimiento que cambiaría para siempre cómo la sociedad veía a las personas invisibles. La revolución silenciosa había comenzado, y no había fuerza en el mundo que pudiera detenerla ahora. Semanas después del enfrentamiento con el fiscal general, Elena se encontraba parada frente al imponente edificio de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Era el día más importante de su vida profesional, la audiencia que determinaría el futuro de todo el movimiento que había comenzado. A su lado caminaban las 140 mujeres que habían tenido el valor de alzar la voz. Ya no eran empleadas invisibles, eran heroínas reconocidas nacionalmente, testigos cuyo testimonio había expuesto la red de corrupción más grande en la historia del país. Carlos las acompañaba, pero ahora en una posición diferente. Ya no era el empresario arrogante que había sido. Se había convertido en el presidente de la Fundación Dignidad Laboral, una organización dedicada a proteger los derechos de trabajadores invisibilizados. «Doctora Vargas», Carmen Morales se acercó nerviosamente. «¿Está segura de que estamos haciendo lo correcto?». Elena sonrió con la confianza que había recuperado después de años de lucha. «Carmen, hace tiempo aprendí que hacer lo correcto nunca es la opción fácil, pero siempre es la opción necesaria». Dentro de la corte, la sala estaba completamente llena. Periodistas internacionales, funcionarios gubernamentales, activistas de derechos humanos y cientos de trabajadores de servicios habían venido a presenciar este momento histórico. El magistrado principal, doctor Fernando Castillo, llamó la sesión al orden. «Estamos aquí para determinar las sentencias en el caso de corrupción más extenso en la historia judicial de nuestro país». Elena observaba desde la primera fila,
mientras anunciaban las condenas. El exjuez Rodrigo Herrera, 25 años de prisión. El exfiscal Miguel Torres, 20 años. Ejecutivos de Constructora del Pacífico, términos que variaban entre 15 y 30 años, pero lo que más la emocionaba no eran las condenas de los culpables, sino las exoneraciones de los inocentes. 17 personas que habían sido injustamente encarceladas por el sistema corrupto fueron liberadas ese día. Además, continuó el magistrado Castillo, esta corte reconoce oficialmente el valor excepcional de las ciudadanas que expusieron estos crímenes. Su servicio al país ha sido invaluable. El aplauso que estalló en la sala fue ensordecedor. Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras veía a las mujeres valientes que la rodeaban ser finalmente reconocidas por su heroísmo. Después de la audiencia, Elena salió de la corte y fue inmediatamente rodeada por reporteros. «Doctora Vargas, ¿cómo se siente al ver justicia finalmente servida?», preguntó una periodista de CNN Internacional. Elena tomó un momento antes de responder. «Me siento completa. Durante años cargué con la culpa de haber perdido todo por hacer lo correcto. Hoy veo que no perdí nada, solo estaba preparándome para algo más grande». «¿Qué mensaje tiene para personas que están en situaciones similares?», preguntó un reportero de BBC. «Que nunca subestimen su propio valor, que la invisibilidad puede convertirse en fuerza, y que una sola persona dispuesta a hacer lo correcto puede cambiar el mundo entero». Mientras Elena hablaba con los medios, una figura familiar se acercó entre la multitud. Era Sofía, su hija, pero no venía sola. La acompañaba un hombre mayor distinguido que Elena reconoció inmediatamente como el doctor Luis Méndez, rector de la Universidad Nacional. «Mamá». Sofía corrió hacia Elena con una sonrisa radiante. «Tengo noticias increíbles». «¿Qué pasa, mi amor?». El doctor Méndez se adelantó. «Doctora Vargas, en nombre de la Universidad Nacional me complace ofrecerle la Cátedra de Honor en Ética Legal y Justicia Social. Es una posición creada especialmente para reconocer su contribución extraordinaria a la justicia». Elena no encontraba palabras. La misma universidad que años atrás la había rechazado, ahora la estaba invitando a enseñar la materia más importante de todas: cómo hacer lo correcto. «Además», Sofía agregó emocionada, «van a crear una beca completa para estudiantes de familias trabajadoras. En tu honor, se llamará Beca Elena Vargas para Justicia Social». Elena abrazó a su hija, sintiendo que su corazón podría explotar de felicidad. Todo el dolor, todos los años de lucha, habían valido la pena para llegar a este momento. Carlos se acercó tímidamente. «Elena, ¿puedo hablar contigo un momento?». Se alejaron del bullicio mediático hacia un área más tranquila. «Elena, hay algo que necesito decirte antes de que aceptes ese puesto en la universidad». «¿Qué es?». Carlos respiró profundamente. «Quiero ofrecerte algo diferente. Quiero que seamos socios». Elena lo miró confundida. «¿Socios?». «Socios en la Fundación Dignidad Laboral, pero también socios en algo más grande. Quiero que transformemos Mendoza y Asociados en la firma legal más ética del país, una firma que defienda exclusivamente a personas que no tienen voz». Carlos tomó las manos de Elena. «Durante meses fuiste invisible para mí. Ahora quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca más nadie sea invisible para nosotros». Elena sintió lágrimas nuevamente. «Carlos, eso es hermoso, pero la universidad estará ahí siempre, pero la oportunidad de cambiar el sistema legal desde adentro, de crear una nueva forma de ejercer la justicia, esa oportunidad es ahora». En ese momento, Carmen y las otras mujeres se acercaron. «Doctora Vargas», dijo Carmen, «hemos estado hablando entre nosotras. ¿Sobre qué? Queremos seguir trabajando con usted. No queremos volver a ser invisibles». María agregó: «Queremos crear una red nacional de investigación ciudadana. Queremos enseñar a otras mujeres trabajadoras cómo documentar y exponer injusticias». Rosa completó la idea: «Queremos que lo que comenzó aquí se extienda por todo el país». Elena miró a estas mujeres extraordinarias, luego a Carlos, luego a su hija. Se dio cuenta de que tenía frente a ella la oportunidad de crear algo completamente nuevo. «¿Saben qué?». Elena sonrió con una determinación renovada. «Vamos a hacer todo: la cátedra universitaria,
la transformación de la firma legal y la Red Nacional de Investigación. ¿Todo?, preguntó Sofía. Todo, porque aprendí que cuando tienes la oportunidad de hacer el bien, no la limitas, la expandes al máximo. 2 días después, Elena estaba de pie en un podium frente a más de 5.000 personas reunidas en el estadio principal de la ciudad. Era el lanzamiento oficial de la Red Nacional de Justicia Invisible, un movimiento que ya se estaba expandiendo a otros países. Hace un año era invisible, Elena comenzó. Limpiaba baños y nadie me veía. Hoy aprendí que ser subestimada es la ventaja más poderosa. La multitud escuchaba cautivada. A todos los trabajadores invisibles, ustedes ven lo que otros ignoran, escuchan lo que otros no perciben. Señaló a las mujeres valientes. Estas heroínas me enseñaron que la revolución viene de los invisibles que deciden hacerse ver. El estadio vibró con aplausos. Mi nombre es Elena Vargas. Fui invisible, fui destruida, fui reconstruida. Pero más importante, soy una mujer que nunca se rindió. El rugido de la multitud fue ensordecedor. 5.000 personas gritando, aplaudiendo, llorando de emoción. Mientras Elena bajaba del podium, Carlos la esperaba con una sonrisa que jamás había visto en él antes. ¿Cómo se siente cambiar el mundo?, le preguntó. Elena miró hacia la multitud, hacia su hija que la observaba con orgullo infinito, hacia las mujeres valientes que se habían atrevido a alzar la voz junto con ella. No lo cambié yo sola, respondió. Lo cambiamos todos juntos, y esto es solo el comienzo. Meses después, cuando periodistas le preguntaran cuál había sido el momento más importante de toda su experiencia, Elena siempre respondería lo mismo. El momento más importante no fue cuando expuse la corrupción, ni cuando recuperé mi carrera, ni cuando recibí reconocimientos. Fue cuando entendí que cada persona tiene valor infinito, sin importar su trabajo, su posición social, o cuán visible sea para otros. Porque el día que dejamos de ver a las personas como invisibles, es el día que verdaderamente empezamos a ver el mundo como debería ser. Y así, la mujer que había sido invisible se convirtió en la luz que iluminó a millones de personas para que nunca más nadie tuviera que sentirse ignorado, subestimado o sin valor. La revolución silenciosa se había convertido en un grito que resonaba por todo el mundo. Todos importan, todos tienen valor, todos merecen ser vistos.